este tema. Yo espero que la conferencia le resulte agradable. Voy a hablar de un tema en el que vamos a ver cómo desde la ciencia de la Tierra es posible trabajar en Marte y cómo lo estamos haciendo. Y bueno, espero que les guste la charla. Desde el punto de vista de la geología o de la astrogeología, ayer se hablaba de la importancia, digo que aquí en España prácticamente no hay especialistas en geología planetaria, desgraciadamente, pero para que nos hagamos una idea, pues así como en España pues hay una red de telescopios y la astronomía y la astrofísica pues tiene una trayectoria científica importantísima internacionalmente. Por ejemplo, en la misión del Curiosity, la misión del rover Curiosity, el 90% de todos los científicos, de todo el personal son geólogos. Bien, la pregunta de ¿hay vida en Marte? Yo creo que se está enfocando desde un punto totalmente distinto. La pregunta real, más que si hay vida en Marte, es, en primer lugar, hay que responder a si Marte es un planeta habitable o si Marte fue un planeta habitable en el pasado, que parece que tiene mucho más sentido. Marte, la vida ahora es mucho más complicada que exista en Marte, porque tiene unas condiciones pues muy hostiles, sobre todo en la superficie, pero Marte en el pasado, pues sí, todos los modelos geodinámicos nos indican que tuvo unas condiciones distintas a las condiciones actuales, como vamos a ver a continuación. Por lo tanto, yo creo que, aunque no se descarta la existencia de vida en Marte, estoy hablando de vida microbiana, obviamente, de vida en Marte actualmente, no se descarta, sobre todo por debajo de la superficie, donde la vida podría existir y estar protegida de la radiación y del ambiente hostil de las condiciones marcianas, de la presión, la temperatura, el viento, etcétera, etcétera. Cuando existen más posibilidades para la existencia de vida es en el pasado marciano, sobre todo en los primeros 1000 millones de años de evolución del planeta. Si queremos identificar cuáles son las fuentes de información para entender qué es Marte, cómo fue y para determinar sus condiciones de habitabilidad, esto se hace mediante 4 tipos de fuentes informativas. Por un lado, tenemos información de Marte a partir de los meteoritos de Marte, que son fragmentos de Marte que se desprenden como consecuencia de los gigantescos impactos que se producen contra su superficie y llegan a la Tierra. Otros son las misiones a Marte, otros son los análogos de Marte, donde veremos que España, por su gran geodiversidad, como comentaba también ayer el profesor Pedrinazzi, está siendo un país fundamental, pues desde el Río Tinto al Jaroso, o Canarias, o el Golfo de Cádiz, o hay zonas interesantísimas, o Bujaraloz, hay zonas interesantísimas en España que se están utilizando como análogos de Marte, y existe otro cuarto pilar sobre el que se sustenta la información, que es más nuevo, que son las cámaras planetarias. Las cámaras planetarias, esto es una imagen de las cámaras planetarias del Centro de Astrobiología. Las cámaras planetarias lo que nos permiten es intentar emular en el laboratorio las condiciones del planeta. De manera que en una pequeña cámara nosotros podemos poner la presión, la temperatura, si tiene CO2, si tiene metano, y hacer los análisis o someter una colonia bacteriana a esas condiciones. Los meteoritos, como seguramente saben, se pueden clasificar, grosso modo, en meteoritos litíticos o aurolíticos, que son meteoritos de silicatos, meteoritos siderolíticos, que son una mezcla de silicatos y de metal, y meteoritos metálicos, que el 99% son básicamente de hierro-níquel. Luego los meteoritos silicatados, que son, por así decirlo, los más interesantes desde el punto de vista del origen de la vida y del origen de nuestro planeta, porque en ellos están los denominados meteoritos indiferenciados, que son las condritas, son meteoritos que teóricamente no han sufrido procesos de diferenciación dentro de un cuerpo de grandes dimensiones, de un asteroide. Pues dentro de esos meteoritos indiferenciados es donde nosotros podemos encontrar algunos meteoritos que son muy ricos en compuestos de carbono, que se llaman las condritas carbonáceas, y que para el origen de la vida es muy interesante, porque tienen aminoácidos, tienen ureas, tienen purinas, tienen compuestos que no llegan a formar estructuras orgánicas mucho más complejas, pero que sí tuvieron que jugar un papel fundamental en el origen de la vida y que también han podido jugar en Marte, al igual que en la Tierra. Bien, los rasgos característicos de los meteoritos de Marte son estos que se ven aquí. Por supuesto, es una simplificación. Tienen aproximadamente 1.300 millones de años o más jóvenes, tienen un contenido en volátiles bastante alto, tienen unas relaciones químicas o cosmoquímicas que permiten diferenciarlos del resto de los meteoritos, y sobre todo
la distribución de los gases atrapados dentro del meteorito tiene que coincidir con los de la atmósfera de Marte. Esta es una de las pruebas fundamentales. Bien, este es otro meteorito, que es otro meteorito de Marte, muy interesante, que fue muy interesante hace unos años, tal vez lo recuerden ustedes, que fue el famoso meteorito ALH 84001, fue un meteorito que cayó en la Antártida, y un estudio en la revista Science, que fue liderado por el profesor David McKay, en el año 96, propuso de manera osada o atrevida que ese meteorito preservaba claves de la posible presencia pasada en Marte. Así es como se dijo en el artículo de Science. Yo desde aquí quiero reclamar la figura del profesor McKay, que falleció el año pasado, además, porque realmente fue la persona que ha abierto la puerta a todos los estudios sobre cómo identificar vida y cuáles son los criterios, los biomarcadores que hay que utilizar realmente para determinar que algo ha estado vivo en el pasado. Se han realizado montones de trabajo. Ahora yo creo que prácticamente nadie, yo mismo tampoco, creemos que esto está relacionado con la vida, porque punto por punto, de manera independiente, se ha comprobado que de manera abiótica, es decir, sin relacionarlo con la vida, es posible generar todas estas estructuras. Pero lo difícil es tenerlo todo junto de manera simultánea, ¿no? Que es a lo que siguen aludiendo algunos miembros del equipo de McKay, que siguen pensando y promoviendo que esto sí está relacionado con la vida.